Right now. Eso no viene de los pastores, eso viene del Señor, eso viene de Dios. Y esa es una herramienta maravillosa que nosotros como cristianos, como creyentes, no nos debemos dar el lujo de perderla, de no darle la oportunidad. Ahora, lo que los pastores no nos dijeron es que esa herramienta que utiliza el Señor, hermosa, tiene una llave. Y esa llave, a través del mensaje, en un momento dado, te vas a dar cuenta cuál es la llavecita de esa herramienta. Vamos, comencemos con el mensaje. Cuando nosotros cantamos "No hay lugar más alto", allí en el momento de la cena, son palabras muy grandes y que encierran un alto contenido. Y esas palabras dicen: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Y eso nos trae como una sensación de comunión con Cristo, porque estamos pegados a Él. Estar a los pies del Señor también nos trae la sensación de estar a disposición de Él. Y como Marta y como María, escucharlo y servirle. Pero cuando habla la palabra "no hay lugar más alto", nos está refiriendo a una posición privilegiada. Y el Señor se desarma todos los días en cada uno de nosotros para llevarnos a ese lugar. Y cuando hablamos de lugar alto, cuando hablamos de altura, estamos hablando de madurez espiritual. A modo de introducción, vemos que en la carta de los Efesios es una carta especial y es esencial para nosotros los creyentes, porque nos enseña el obrar del Espíritu Santo desde nuestro interior, la reconciliación del Señor, la autoridad de Pablo, el amor del Señor, nos enseña vida familiar entre los esposos, los hijos, y hasta cómo defendernos de Satanás con la armadura de Dios. Ahora, el capítulo 4 nos enseña cómo debemos conducirnos como miembros de una iglesia según los dones que hemos recibido. Pero hoy no nos vamos a enfocar en los dones y en el servicio. Nos vamos a enfocar en el versículo número 13, que el versículo 13 nos habla del crecimiento individual dentro de lo colectivo o congregación. ¿Está claro? Ahora, vamos al versículo principal, Efesios 4:13, y nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maravilloso versículo. Ahora, en esta porción de la palabra tenemos 3 metas para cada uno de nosotros. Si queremos alcanzar esa madurez espiritual. La primera es una misma fe, el crecimiento de nuestra fe. Ahora, la segunda meta es el conocimiento del Señor, y la tercera, como resultado, es un varón perfecto digno del Señor. Vamos a la primera meta, una misma fe. ¿Qué es la fe? La fe es confianza, o sea, que debemos llegar a que cada uno y todos confiemos grandemente en el Señor por igual. ¿Se entiende? Ahora vamos al conocimiento del Señor. El conocimiento del Señor, para conocerlo debemos relacionarnos cada día más con el Señor. Eso nos lleva a tener experiencias junto a Él, intimar con Él. Las experiencias son nuestras vivencias.
Y son vivencias personales. Algunas son alegres, son felices, y otras son experiencias dolorosas. Cuando nosotros, y la palabra nos habla de varón perfecto, se está refiriendo al creyente que alcanzó la madurez espiritual, esa altura que nosotros debemos llegar y que viene como resultado de las otras anteriores: acrecentar nuestra confianza en Él y tener intimidad con Él, relacionarnos con Él. Ahora, bien dijimos que este caminar con Dios muchas veces están relacionados con momentos felices y con etapas difíciles. Cuando nuestra confianza es pobre y nuestras experiencias con el Señor, buenas o malas, lindas o dolorosas, son escasas, calificamos con un bajo crecimiento espiritual. Y eso, lamentablemente, nos lleva a tener o sentir poco amor por el Señor. Y no solamente nos lleva el bajo crecimiento espiritual a tener bajo amor por el Señor, sino que también nos lleva a tener bajo amor a la obra de Cristo, que es la iglesia, y por ende bajo amor al prójimo. Ahora, como resultado, al tener un bajo testimonio también, escaso servicio. El bajo crecimiento en los cristianos es el grave flagelo que hoy la mayoría de las iglesias están padeciendo: el bajo crecimiento espiritual. Ahora nos cabe la pregunta: ¿cómo podemos aprender a confiar más, a conocerlo más y crecer más para el Señor? Y la respuesta es simple: el Señor es experto en esto, El Señor se da el tiempo necesario para llevarnos, para guiarnos, porque somos de Él. Y bien dijimos, momentos lindos y etapas difíciles, que pueden ser cortos o pueden ser largos. Nosotros nos vamos a enfocar en las etapas difíciles, porque los momentos lindos son lindos. ¿Quién los quiere cambiar? Nadie. Son momentos de regalo del Señor. Vamos a las etapas difíciles que nos toca vivir a nosotros en ese crecimiento hacia la madurez espiritual. Y vamos a la lectura, a la lectura de Santiago capítulo 1, versículo 2 al 5. Santiago 1, del 2 al 5. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si a alguno de vosotros se me achicó el machete. Ahí está. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 4 palabritas en estos pasajes bíblicos que son palabritas enormes. La primera es pruebas, la segunda es fe, la tercera es paciencia y la cuarta es sabiduría. ¿Mala noticia para nosotros? Sí, es mala noticia. Las pruebas en nuestras vidas son ineludibles. ¿Por qué? Porque el Señor está deseoso de tenernos allí,
a los pies de Él, con madurez espiritual. Ahora vamos a la prueba. ¿Qué es la prueba? La prueba es un examen. ¿Se acuerdan cuando éramos niños, íbamos a la escuela? ¿Mm? Y nos tocaba un examen de matemáticas y nos ponían una multiplicación, una resta, una suma y una división. Y bueno, nosotros volcábamos, en ese ejercicio volcábamos lo que teníamos por dentro, nuestro contenido. ¿Está? Ahora, qué lindo que era cuando nos sacábamos un excelente, o en la secundaria sacábamos un 10. Íbamos, papi, mami, mirá, salíamos exitosos. ¿Mm? Ahora, el examen donde nosotros somos probados es por dentro. Es a través de las circunstancias o situaciones que nos toca vivir. Los momentos Disneylandia, como decimos nosotros, son momentos lindos, pero son momentos por lo general cortos. Allí es cuando nosotros, por ejemplo, logramos comprar el autito, donde el Señor nos presenta a la novia, que va a ser nuestra futura esposa o nuestro novio, o cuando se gradúa nuestro hijo. Esos son los momentos lindos, los momentos Disney, como decimos nosotros. Nadie los quiere cambiar, porque son regalitos del Señor, son el oxígeno. Pero el Señor, en los momentos difíciles, en los periodos difíciles, es donde el Señor trabaja en cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ahora, en esos periodos que pueden ser cortos o largos, atravesamos muchos de nosotros enfermedades, otros problemas familiares, otras decepciones con nuestros esposos, nuestras esposas, quizás engaño, problemas con nuestros hijos, con nuestros padres, en algunos casos quizás violencia psicológica y en algún extremo hasta violencia física. Crisis económicas, bueno, ni hablemos, ya sabemos el año pasado, este año, y este año sabemos que va a ser más cruel y más dura que el año pasado. Es así. No hace falta tener un contacto o un éxtasis especial con Dios, que Dios es el omnisciente, todo lo sabe, Él es el único que sabe el futuro. Ojo con andar por ahí haciendo consultas indebidas, que al Señor no les agrada. No hace falta tener ese contacto con Dios para darnos cuenta, porque está escrito que los tiempos que vienen son más difíciles que los que pasaron. ¿Y saben por qué? Porque Dios no cambia. ¿Y saben por qué Dios no cambia? Porque el hombre no cambia. Y la palabra está escrita por el hombre. Porque como el hombre no cambia, Dios escribió lo que va a suceder en su palabra. El Señor dice en su palabra bien claro y bien textual: si se arrepintiere el hombre y me buscare, yo sanaré su tierra. ¿Te acordás lo que pasó con Nínive? En la lectura de Nínive. El profeta protestando y todo eso, fue y le predicó. ¿Y qué sucedió? Ya estaba el decreto de Dios a destruir la ciudad, y sin embargo el pueblo se arrepintió y ese decreto no se deshizo, se pospuso. 2 o 3 generaciones después, fácate. ¿Por qué? Porque volvieron y ya ahí ya no hicieron caso, no hubo arrepentimiento. La guerra de Ucrania, si la raza humana buscara al Señor y se arrepintiera de lo que hace la raza humana, esa guerra no estaría vigente, ni existiría. ¿Se dan cuenta? Es por eso que la palabra existe, porque el hombre no cambia. Y la palabra refleja las actitudes equivocadas, el error del hombre. Y cuando nosotros hablamos de prueba, ¿cuál es la diferencia de nosotros, los creyentes, con el vecino del frente?
Y cuando hablamos del vecino del frente nos estamos relacionando a, ¿qué? Compañeros de trabajo, amigos, vecinos, parientes, todo eso es en conjunto, ese es el vecino del frente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que las pruebas están siendo utilizadas en nosotros para un crecimiento espiritual. Pero el vecino del frente, que pasa momentos difíciles, esas no son pruebas. El vecino del frente son llamados a la reflexión, al cambio, a buscar a Dios. Esa es la diferencia entre nosotros y el pariente, el vecino, el amigo, el compañero. Esos periodos de tiempo que nosotros pasamos, que son pruebas, son periodos de dolor, de angustia, que eso nos causa nervios, que nos causa ansiedad, que nos causa desaliento, que nos causa estrés y quizás hasta depresión y posiblemente malas decisiones. Y fíjate vos, las malas decisiones son porque no buscamos a Dios. Bien dijimos al principio que tiene una llavecita, ¿no? Ya la vas a ver. Ahora cabe la pregunta, ¿se puede llegar a la madurez sin sufrir? Y la verdad es que no. No podemos llegar a esa madurez espiritual que el Señor pide sin sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos mucho oído y poca acción. Y esa es la naturaleza humana. Mucho oído y poca acción. Aprendemos mucho, nos olvidamos rápido y obedecemos poco. Los pastores no se cansan de traernos, de darnos, de impulsarnos, cumpliendo con la misión que el Señor les ha dado. Mira, right now. Y nosotros, esto es como un partido de fútbol. Lamentablemente es como un partido de fútbol. Y los que son futboleros se dan cuenta. Y te voy a dar este ejemplo. Son 3 o 4 los defensores, siempre jugando en la misma área, hasta más no poder, contra el enemigo que son 10. Y lo demás, piola, sentaditos en el banco. Pero ¿sabe cuál es el secreto? Que el partido lo tenemos ganado. Tenemos ganado este partido, tenemos ganado el campeonato provincial, el nacional y tenemos ganado el mundial. ¿Y por qué? Porque lo ganó Cristo en la cruz. Y el Señor nos llama a la unidad como congregación y a la unidad a través de cada uno de nosotros. Para trabajar juntos, para seguir creciendo. No podemos dejar de sufrir para poder crecer espiritualmente, porque son las pruebas. El Señor es omnisciente, como ya dijimos, el Señor sabe cómo somos, Él no necesita probarnos, Él conoce nuestras reacciones de antemano. Pero tenemos que saber comprender, queridos hermanos, que Él utiliza las pruebas y su sabiduría en nuestras vidas, no para Él, porque Él ya lo sabe, sino para nosotros mismos. Para nosotros mismos. ¿Y para qué? Para que a través de las pruebas, de esos periodos difíciles, aflore lo que somos por dentro, en primer término, y en segundo, para que veamos nuestras fallas. Ahora, como resultado de ver nuestras fallas y que aflore lo que somos por dentro, comencemos, por medio del Señor y el Espíritu, a dejar de hacer lo que no le agrada. ¿Por qué? Porque son momentos de reflexión interna. Y cuando nosotros hacemos lo que al Señor no le agrada, estamos hablando de
Santidad baja, santidad floja. Y debemos mejorar nuestra santidad. Ojo, que a veces hacemos cosas que no son deshonrosas a Dios, pero que no edifican a Dios. El ejemplo típico, ver un partido de fútbol, como hablaba Domingo. Ver un partido de fútbol, no, yo me quedé a ver el partido de fútbol, pero no fui a la iglesia, no fui a la reunión. Mira la herramienta tremenda, maravillosa que hoy tenemos, que nos trae el Señor. Tenemos estudios bíblicos, tenemos de todo lo que, impresionante lo que el Señor hoy nos trae. No, eso lo voy a dejar para ver el partido de fútbol. No solamente nos sirve para que veamos nuestras fallas y afloremos lo que somos por dentro y empecemos a dejar lo que al Señor no le agrada, sino que también nos aferremos más a Él. Y ahí es cuando entra el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, intimar más con Él, en una relación con Él más profunda. Y esa relación más profunda nos habla de más oración. Y tenía razón el que nos dirigía esta mañana. Muchas veces ni siquiera oramos a la mañana. Mira cuántas son las cosas que debemos recapacitar. Hablamos de más oración, pero también hablamos de testimonio. Testimonio al mundo y testimonio a los creyentes. ¿Y por qué decimos de testimonio al mundo y a los creyentes? Muy simple. Testimonio al mundo, vecinos, parientes, amigos, todos los que nos conocen, cuando se enteran que estamos pasando por un periodo difícil, nos observan, nos miran, están atentos. ¿Y por qué? Porque más de una vez nosotros les predicamos de Cristo. Y ojo, hay días, queridos hermanos, que tenemos que esforzarnos para no explotar como un volcán, porque estamos tan cargados por dentro que si explotamos... Y a los 5 minutos de haber hablado con ella te empieza a contar y vos te das cuenta que hace 10 años que sigue estando en el mismo problema y en la misma situación y no sale de ahí. Está estancado. ¿Y por qué? Porque su oído interior y su predisposición a cambiar, a modificar lo que no le agrada a Dios no está activo. Y se estancan. Por último, ¿por qué la palabra nos dice que se prueba nuestra fe? Y la respuesta es simple. La prueba en la fe, queridos hermanos, para este crecimiento espiritual es el termómetro de Dios. Para nosotros, sí. Para Dios, no. Ya lo dijimos. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros mismos. Queridos hermanos, ¿cuánto confiamos o cuánto dudamos del poder y de la majestad de Él? Ese es el termómetro. Por eso se prueba nuestra fe. El Señor trabaja en nosotros para que seamos grandes como Él y utiliza los problemas como herramienta en nuestras vidas. Pero en la sabiduría, los pastores, los líderes, mira los consejeros que tenemos. Hay que aprovecharlos, hay que utilizarlos. Si nosotros nos vemos un rumbo, no vemos una situación de salida, en la situación ahí están. El Señor los puso para eso. Queridos hermanos, en las situaciones difíciles, no en los Disney, momentos maravillosos y lindos, en esos momentos difíciles acrecentamos nuestra confianza, ejercemos la paciencia, nos acercamos más al Señor y como resultado cambian nuestras actitudes. Nos vamos transformando en personas únicas, en varones perfectos como hemos leído, en cristianos de Cristo,
con una vida agradable, maduros espiritualmente, gigantes, del tamaño o la altura del Señor. Amén.